En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 9. Vocación de Saulo. Entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase, seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Predicación de Saulo en Damasco. Saulo estuvo algunos días con los discípulos en Damasco, pero pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y comentaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre? ¿Y el que había venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarlo, pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Habían montado vigilancia día y noche hasta en las puertas de la ciudad, por ver si podían matarlo, pero los discípulos se lo llevaron durante la noche y lo descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, intentó ponerse en contacto con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús.
Saulo empezó a andar con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los helenistas, aunque estos intentaban matarlo. Los hermanos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Periodo de tranquilidad. Por aquel entonces, las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues crecían y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Pedro cura en Lida a un paralítico. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, un paralítico que llevaba 8 años tendido en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón, al verle curado, se convirtieron al Señor. Pedro resucita en Jope a una mujer. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Era muy generosa, haciendo buenas obras y dando limosnas. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir donde nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior, y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos de Dorcas. Hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió hacia el cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó, y luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Cuando el suceso se divulgó por Jope, muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Capítulo 10. Pedro va a casa de un centurión romano. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios. Como toda su familia, daba muchas limosnas a la gente y continuamente oraba a Dios. Un día, hacia la hora 9, contempló claramente en una visión cómo el ángel de Dios entraba en su casa y le llamaba: Cornelio. Él lo miró fijamente y lleno de espanto dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope, y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza, a eso de la hora 6, para hacer oración. Estando allí, sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y cómo bajaba hacia la tierra una cosa parecida a un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles y aves. De pronto oyó una voz: Pedro, levántate, sacrifica y come. Pedro replicó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces, hasta que de pronto la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Mientras Pedro permanecía perplejo, pensando qué podría significar la visión que había tenido, se presentaron de pronto ante la puerta los hombres enviados por Cornelio. Después de informarse dónde estaba la casa de Simón, llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Estaba Pedro pensando en la visión cuando le dijo el Espíritu:
Ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo: Yo soy el que buscan. ¿Qué los trae por aquí? Ellos respondieron: El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Tras un día de camino llegó a Cesarea, donde los esperaba Cornelio. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro lo levantó y le dijo: Levántate, que también yo soy un hombre. Mientras conversaba con él, entró y encontró a muchos reunidos. Pedro les dijo: Ya saben que un judío tiene prohibido juntarse con un extranjero o entrar en su casa. Pero Dios me ha hecho ver que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Ahora me gustaría preguntarles por qué motivo me habéis llamado. Cornelio respondió: Hace 4 días a esta misma hora estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa, cuando de pronto se presentó ante mí un varón con vestido resplandeciente, que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a alguien a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante mandé a algunos a tu casa. Has hecho bien en venir. Ahora estamos todos aquí reunidos en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya ordenado. Discurso de Pedro en casa de Cornelio. Pedro tomó entonces la palabra: Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata cualquier persona que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Él ha enviado su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en todo Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo cuanto hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero, de cómo Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios juez, de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de que quien crea en Él alcanzará, por su nombre, el perdón de los pecados. Bautismo de los primeros gentiles. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después le pidieron que se quedase algunos días. Capítulo 11. Pedro justifica su conducta en Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos.
Pedro entonces se puso a explicarles todo punto por punto. Estaba yo en oración en la ciudad de Jope, cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto parecido a un gran lienzo, atado por las 4 puntas, bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Yo respondí: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada profano e impuro. La voz venida del cielo me habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces hasta que finalmente todo fue retirado de nuevo al cielo. En aquel mismo momento se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro. Él te comunicará palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que nos sucedió a nosotros al principio. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Fundación de la Iglesia de Antioquía. Los que se habían dispersado a causa de la persecución originada tras la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos y les anunciaron la buena nueva del Señor Jesús. El Señor les daba fuerzas para tal cometido, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor, con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por entonces una considerable multitud se agregó al Señor. Partió después para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron juntos durante 1 año entero en aquella iglesia, e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Bernabé y Saulo delegados para ir a Jerusalén. Por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que una feroz hambruna azotaría toda la tierra. Es la que hubo en tiempos de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos, según las posibilidades de cada uno, para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron. Se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Capítulo 12. Prisión de Pedro y su milagrosa liberación. Por aquel tiempo el rey Herodes mandó detener a algunos de la iglesia, con el propósito de maltratarlos. Mandó ejecutar a filo de espada a Santiago, al hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Tras apresarlo, lo metió en la cárcel y confió su custodia a 4 escuadras de 4 soldados, con la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pedro quedó así custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Herodes había decidido ya el día en que iba a presentarlo. Las vísperas por la noche se encontraba Pedro durmiendo entre 2 soldados.
atado con 2 cadenas. Unos centinelas custodiaban la puerta de la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate, date prisa». Al momento cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: «Termina de vestirte y ponte las sandalias». Pedro obedeció. El ángel añadió: «Ponte el manto y sígueme». Salió y se dispuso a seguirle, pero no acababa de convencerse de que era real cuanto hacía el ángel, pues se figuraba estar ante una visión. Una vez atravesadas la primera y la segunda guardias, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma. Salieron y tras recorrer una calle, el ángel desapareció de pronto de su vista. Pedro volvió en sí y pensó: «Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaban hacerme los judíos». Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa. Esta reconoció la voz de Pedro, pero fue tal su alegría que no le abrió, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella insistía en que era verdad. Los otros comentaban: «¿Será su ángel?». Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrir la puerta y verlo, quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que no se levantasen la voz, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Antes de irse les dijo: «Comuniquen esto a Santiago y a los hermanos». A continuación salió y marchó a otro lugar. Cuando se hizo de día, se formó un alboroto no pequeño entre los soldados. Se preguntaban qué habría sido de Pedro. Herodes ordenó que lo buscaran, pero al no encontrarlo, procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y tras ganarse el favor de Blasto, camarlengo del rey, solicitaron hacer las paces, pues su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, comenzó a entregarlos. La gente estalló entonces en aclamaciones. «Es un Dios el que habla, no un hombre», pero inmediatamente fue herido por el ángel del Señor por no haber concedido la gloria a Dios. Herodes quedó convertido en pasto de gusanos y expiró. Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. Entretanto, la palabra de Dios crecía y se propagaba. Bernabé y Saulo volvieron una vez cumpliendo su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos.